Ahora vamos a tener una presentación de LaTeX. LaTeX, que para los que nos estéis escuchando y no lo conozcáis o sepáis muy bien, es una herramienta que se utiliza sobre todo para publicar en ciencias. O sea, muchas veces dicen LaTeX y esto aquí en filología. Pues sí, aquí en filología vamos a usar LaTeX como un sistema de edición digital y bueno, pues vamos a dar a conocer efectivamente las posibilidades que tienen otras herramientas que se han aplicado a otros campos para el nuestro. Les presento a Josep Isern, que es también profesor de aquí de la UNED, es profesor de catalán, y bueno, pues os voy a hacer una breve presentación de LaTeX. Vamos a ver. Un momento, a ver. Esto es. No entiendo, a ver, un momento. Esto es. No sé por qué no encuentro el directorio. Sí. Creo que será más fácil. A ver. Sí. ¿Alguien quiere certificado de asistencia? Que aprovecho ya para... Bueno. Vale. Vale. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vale. Bien. Vale, esto es. Perdonad, pero por algún motivo no encontraba la presentación. Bueno, soy Josep Isern, del Departamento de Filología Clásica, donde imparto filología catalana, porque como sabéis, catalán, gallego y vasco estamos en el Departamento de Clásicas. Y cuando, hablando una vez con Elena, surgió el tema de hablar aquí de LaTeX, acepté la invitación con mucho gusto, a la vez que me quedaba
un poco pensativo, diciendo, bueno, es curioso tener que hablar de LaTeX en una situación donde hablamos de humanidades digitales, porque en principio LaTeX es un proceso, es un sistema de edición de textos que está pensado sobre todo para la edición tradicional, la edición impresa en principio, que acaba actualmente sobre todo en un PDF. Otra cosa es que existen procedimientos para convertir de LaTeX a HTML, existe un programa adecuado para eso, para exportar, etcétera, etcétera. Pero en principio, que efectivamente, retomando la manera como ha empezado Elena, efectivamente LaTeX nace, o LaTeX, la pronunciación correcta, nace en los años 70, a finales de los años 70, cuando un profesor de matemáticas empieza a pensar cómo conseguir editar sus trabajos. Donald Knuth, aquí lo tenéis, empieza a pensar un sistema para editar con decencia sus trabajos, porque le daban un montón de problemas. El resultado final de sus trabajos y sus estudios de matemáticas no eran satisfactorios desde el punto de vista del trabajo impreso. Es Donald Knuth que idea entonces un sistema que se llama TeX, que es un sistema fundamentalmente de macros, es un sistema que funciona además también por etiquetas. Desde ese punto de vista me viene muy bien la presentación anterior. Ese sistema que se prepara durante los años 70 da lugar a un sistema de macros más o menos complejo que es simplificado después por Leslie Lamport, y de aquí lo de LaTeX, ¿no? de la unión del apellido Lamport y del sistema TeX anterior, ¿no? Y continúa en desarrollo. Como nació en un contexto de matemáticas, se puede decir que en el ámbito de las ciencias experimentales, matemáticas, química, física, etcétera, etcétera, es prácticamente un estándar a la hora de publicar trabajos, y sin embargo no lo es en el ámbito de las humanidades. ¿Qué pasa en principio si pensamos sobre todo en un punto final que es un trabajo publicado, impreso? Aquí tenéis la definición que se le da, es un sistema de preparación, como dice aquí, de high quality typesetting. Por tanto, estamos pensando en un trabajo en principio impreso y que por tanto está dirigido sobre todo a la publicación de artículos, de libros, a la preparación de tesis, etcétera, etcétera. Y que no es un procesador de textos. No es, por tanto, cuando entramos en LaTeX, no es aquello de empezar a teclear y de empezar a escribir como cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un Word o a un LibreOffice o este tipo de programas. Funciona, de nuevo, distinguiendo claramente los contenidos del formato, funciona atribuyendo una serie de etiquetas, en ese sentido es como si fuera HTML o el sistema que acabamos de ver hace un momento, pero con otro tipo de etiquetas que van dirigidos sobre todo a un buen resultado del trabajo impreso. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Aquí tenéis una contraposición un poco muy esquemática entre LaTeX y los otros. LaTeX de entrada está también desvinculado de cualquier empresa, es multiplataforma, existe para Linux, para Mac, para Windows, permite la edición básica en texto plano, es decir, allá donde tengáis un editor que funcione en texto plano os puede servir perfectamente para editar en LaTeX, sea el Vim, sea el Emacs, sea cualquiera. En Windows también, en cualquiera de esas plataformas hay un editor que os permite, mientras conozcáis las etiquetas, utilizarlo. Y sobre todo, y esto es muy importante, el resultado final es de calidad profesional, es decir, ninguna persona prudente publicaría un libro pasándolo del Word a impreso, o del Word a la imprenta. Cuando se envía algo del Word, normalmente luego es manipulado convenientemente, maquetado, etcétera, etcétera, y solamente después pasa ya pues, al papel o a otros formatos. En el caso de LaTeX, si se ha hecho bien y se han utilizado una serie de normas de estructuración del texto, etcétera, etcétera, se pueden conseguir trabajos de una calidad impresionante. Prácticamente, de hecho, cuando una imprenta recibe ya un trabajo formado en LaTeX, se limita a imprimirlo. Otra cosa es que las imprentas puedan suministrar, como a veces se hace en el ámbito de algunas universidades, plantillas para trabajar en LaTeX.
Con los otros sistemas, en principio son más fáciles, pero no todos los programas presuntamente intuitivos existen para todas las plataformas y los resultados no son homogéneos. Cuando creamos algo en un Word y lo abrimos en un Windows o en otro, se nos puede desbarajustar absolutamente. Eso creo que todos tenemos la experiencia, sobre todo con trabajos de cierta complejidad. En LaTeX eso no pasa. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está tan extendido en el ámbito de las humanidades? En parte por desconocimiento, en parte porque en el ámbito de las humanidades durante mucho tiempo hemos sido analfabetos tecnológicos, francamente, muchas veces ha sido así, incluso la utilización de estos otros sistemas intuitivos ha sido muchas veces deficiente, y luego, realmente, innegablemente, LaTeX es difícil. Es difícil en principio, ¿no? Hay que familiarizarse con una serie de etiquetas que pueden ser muy complejas. Realmente, cuando nos encontramos con algo muy complejo en LaTeX, hay que pensar que su equivalente en un sistema de estos intuitivos, tipo Word o tipo OpenOffice, etc., sería todavía más difícil o incluso directamente imposible. LaTeX a veces te posibilita llegar a esos extremos, pero con un coste de aprendizaje. Pero bueno, eso ya depende de cuál sea el objetivo. Aquí tenéis, por ejemplo, esta misma presentación se ha generado a partir de una clase de LaTeX que sirve para generar presentaciones, que es la clase Beamer, y que genera un PDF de unas características determinadas pues, para poderlo proyectar aquí. Beamer, aquí tenéis, por ejemplo, pues lo que he tenido que escribir a partir de una plantilla determinada, pues para uno de estos frames, de estas diapositivas, la de las columnas, la que habéis visto hace un momento. Aquí está pues el Begin Tabular, que es el entorno que sirve para crear una columna, Multicolumn, que indica la cantidad de columnas que empleamos, TextBF, que es para poner en negrito, luego el texto, las marcas de las columnas son los signos estos de digamos, que tenéis aquí indicados, edición básica, eso va marcando los límites. Luego a esto se le aplica un compilador, que es el que se llama LaTeX, y genera un PDF. Entonces, preparar un documento en LaTeX es básicamente eso, introducir el texto e introducir las etiquetas, las instrucciones por las que le decimos al compilador, mira, esto es negrita, pero ya no solo esto es negrita, esto es el capítulo de un libro. Si seleccionamos la clase Books, ponemos chapter, las instrucciones van en inglés, y sabe que eso es el capítulo de un libro. Y como es el capítulo de un libro, automáticamente te lo abre, salvo que modifiques a través de ciertas posibilidades, pero no es lo estándar, te lo abre en página impar, con negrita y con unas características determinadas por las que tú no tienes que preocuparte. Con lo cual, realmente, sabiendo manejar unas pocas instrucciones, te dedicas a escribir, que es lo único que te importa, y no te vas preocupando por modificar el formato de las cosas, a veces creando o cayendo en tus propias incoherencias. ¿De acuerdo? Te libera, por tanto, de mucho trabajo. Ahora, a cambio, para conseguir eso, te toca ir aprendiendo una serie de instrucciones. Aquí tenéis TextIt para poner en cursiva, texto grande, texto pequeño, alineación de párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Entornos, Begin Center, para centrar textos, para centrar párrafos, para poner citas directamente. Ya no piensas si es que la cita la voy a poner así o así. Tú le indicas que es una cita y LaTeX ya sabe cómo ponerla. Aquí tenéis, por ejemplo, un entorno Verse para poemas, nada más. El uso más sencillito. Aquí tenéis un poema con las pausas versales marcadas. Aunque lo pusierais una línea detrás de la otra como si fuera prosa, mientras marcarais las pausas versales, lo reconocería como tal y el resultado automático sería este. Y ya está. Sin más, por supuesto, eso se puede modificar. El entorno tiene muchas más otras. Y es aquí un poco a lo que considero que tiene más interés desde un punto de vista filológico. Voy un poco rápido por las limitaciones de tiempo. Aquí tenéis article, book, etcétera, que son las dos clases básicas con las que habitualmente nos movemos. Hay más, pocas más. Eso significa que automáticamente poniendo la clase book, si le indico que algo es una sección, lo interpreta de manera diferente que si es una sección con la clase de artículo puesto. Bien.
se juega con un montón de paquetes que hay que ir cargando con la orden use package que tenéis aquí, indicando pues, la codificación, indicando, por ejemplo, aquí la utilización del paquete Babel con la opción Spanish. Significa que cuando LaTeX lea chapter, no pondrá chapter como si fuera inglés, sino que pondrá capítulo. Si le pongo catalán, pondrá capítol, etcétera, etcétera, ¿no? De manera automatizada. Pero sobre todo, de la misma manera como con estos rasgos que os voy describiendo, tenemos acceso a una serie de funciones rápidas y sencillas, hay una serie de paquetes mucho más complejos que permiten enfrentarse a tareas de mucho mayor interés, como por ejemplo eletmac, eletpar, poemscall. Eletmac o eletpar tienen un montón de instrucciones diseñadas para ediciones críticas de textos. Que permite, por ejemplo, jugar con diferentes anotaciones a pie de página de diferente nivel, que si puestas una detrás de la otra, puestas horizontalmente, verticalmente, ediciones, ya en la misma manera de anotar le estás indicando el tipo de variante que estás anotando, con lo cual te lo hará constar de una manera o de otra. Poemscall es una serie, un conjunto de instrucciones diseñado especialmente para las ediciones de poemas. Indica dramatist, lo mismo para textos teatrales. Aquí tenéis, por ejemplo, el de eletpar es una extensión de eletmac que sirve para el trabajo, sobre todo con textos paralelos, cuando tenemos, por ejemplo, edición de un texto y su traducción, o varias versiones de un mismo texto en ediciones. En el caso de Dramatist, por ejemplo, el paquete facilita pues, el marcaje de lo que son las diferentes partes de una obra de teatro, genera el Dramatist persona y de manera automática y controla adecuadamente pues, las divisiones entre actos, escenas, la inclusión de didascalias, etcétera, etcétera. Linwex es un paquete que está también preparado para la numeración, por ejemplo, de niveles de sangrado, etcétera, etcétera, en los estudios de tipo lingüístico, y que a su vez lleva un subpaquete que es el de PS-Trees, que sirve para generar todo tipo de árboles de análisis sintáctico, etcétera, etcétera. Lo mismo se puede decir con SINT-Tree y XI-Tree, que a su vez se emplean para la disposición de estémata, por ejemplo, en las ediciones de textos clásicos, ¿no? O en las ediciones clásicas de textos, en ediciones filológicas tradicionales. El paquete TIPA, por ejemplo, es un paquete que permite la utilización del alfabeto fonético internacional sin demasiados problemas, aplicado con todas las variedades que tiene. De hecho, cada uno de esos paquetes va acompañado de documentación a veces de centenares de páginas, evidentemente. Uno va aprendiendo aquello que le interesa. Esto pasa igual con TEI y pasa con cualquier lenguaje de estos de programación. Uno va aprendiendo aquello que le interesa de estos lenguajes. Es imposible prácticamente aprender absolutamente de todo, salvo que quieras profesionalizarte en el conocimiento de uno de esos lenguajes, en este caso, por ejemplo, LaTeX. Bien, esa es la descripción más sencilla que os puedo ofrecer, pero quería también enseñaros a ver, un momento. Sí, si se abre sin ningún problema, ahí estás. Aquí tenéis, por ejemplo, el código de lo que se ha escrito. Lo he cogido de un archivo ya preparado, porque hay un montón de archivos con cuyo código se puede trastear. Pues para una edición de un texto en este caso medieval, ¿no? Aquí tenéis los diferentes códigos que se emplean, no vamos a entrar ahora en ellos, sino me interesa más que nada el resultado. El resultado de escribir con esos códigos es tener, por ejemplo, aquí estos 3 párrafos con este tipo de anotaciones, aquí referidos a las líneas, o aquí, por ejemplo, con 2 tipos de anotaciones a pie de página referidos también a las líneas. Conseguir ese tipo de efecto con un procesador de los tradicionales tipo LibreOffice, OpenOffice, Word, etcétera, etcétera, que son útiles para muchas otras cosas, es prácticamente imposible. Sin embargo, con LaTeX es mucho más sencillo. Por eso quería como mínimo darlo a conocer como alternativa, por supuesto, en el ámbito de las humanidades. Aquí tenéis el de Linwex para la utilización con argumentos
de una manera mucho más sencilla que estar pendiente de si aquí le doy 2 golpes de tabulador y aquí uno y ahí me he colado porque allí le había puesto todas esas contradicciones que vamos creando, sino que se va haciendo de una manera automatizada. Esa es la ventaja. A partir luego de esa codificación se puede pasar luego a colgar un texto también a través del lenguaje HTML, porque hay maneras de intentar para convertirlo. Nada más. Evidentemente en 15 minutos poco más se puede decir, pero al menos darlo a conocer. Gracias. Había traído un poco una hoja de bibliografía que la dejaré ahí. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego, en menos tiempo es imposible decir más de lo que se ha dicho, pero bueno, pues nos pasas las presentaciones, las colgamos, y esto simplemente pues que sirva otra vez de aperitivo para que montemos un curso de látex aplicado a humanidades en condiciones dentro de relativamente poco tiempo. Así que bueno, pues ya habéis visto de qué va. Ahora pues lo haremos con más detalle.